Buenas tardes, Señor le bendiga, hermanos. Una corrección en el boletín es el Salmo 33. Le decía al hermano Max durante la semana que como que todos estamos un poco embotados. Entonces, creo que nos va a tomar algún tiempo y bajar algo de peso para volver a tener el ritmo que teníamos antes de marzo de este año. Hoy en la mañana tuvimos el bautismo de la hermana Ana Conley, que se suma ahora como parte de la iglesia. La hermana Ana es la hija de nuestro hermano William y Creta, que nació durante estos últimos meses, y tuvieron pues el bautismo de ella en la mañana. La familia Conley está viajando para los Estados Unidos este martes. La mamá de la hermana Creta, la hermana Kimberly, está en cuidado intensivo en los Estados Unidos a causa de un coágulo de sangre. Creo que algunos tienen ya la información. Por favor, mantenga a la hermana Kimberly y a mi hija Angie en sus oraciones, porque están pues en este momento pasando por tiempos complicados con su salud. Así que abrimos nuestra Biblia en el Salmo 33, porque vamos a hablar un poco de cuál debe ser la actitud del creyente, no solamente en los buenos tiempos, sino en los tiempos difíciles, tiempos de pruebas, tiempo de aflicción, o tiempo de persecución, o tiempo de enfermedad o de necesidad. Creo que el Salmo 33 nos puede ayudar, lo mismo que el Salmo 96 al Salmo 101, que lo recomiendo también. Habla de cómo debemos inclusive venir al templo, a la iglesia. Debemos venir con alegría. Difícil en tiempos como el que hemos vivido o estamos viviendo aún durante el año 2020. Ha sido un año difícil. De hecho, le decía a los hermanos esta mañana que ustedes, los cristianos de este tiempo, han pasado a la historia, realmente. En 20 años, si el Señor no ha venido, se va a hablar de este año y de todo lo que el mundo, por un lado, vivió, y también todo lo que la iglesia ha vivido. Así que estamos haciendo en cierta forma historia y somos parte de esa historia, pero de la historia de la iglesia del Señor. Han pasado, como decíamos, 214 días desde el último servicio dominical que se realizó en este templo. Exactamente 31 domingos han transcurrido y en cierta forma hoy es un día histórico, porque podemos reunirnos ya finalmente este domingo. ¿Qué sucederá después? El Señor sabe. El Señor sabe, y es el mismo Señor el que ha tenido el control de todo lo que ha sucedido y conoce todas las cosas. Muchas de las inquietudes y preguntas que a lo largo de todos estos meses nos hemos hecho, más adelante vamos a saber realmente qué ha sucedido, qué ha sido verdad, qué no ha sido verdad, qué ha sido exageración, qué ha sido manipulación. Nosotros no debemos perder el sueño o afanarnos por saber la respuesta de todas estas preguntas, porque en su tiempo, como dice la Escritura, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y las cosas van a salir, siempre salen. Esa es una ley inevitable, es una ley de Dios. Todo tiene que salir en su momento. Por ahora nosotros seguimos simplemente las instrucciones que se nos siguen dando. Pero definitivamente la iglesia de hoy es una iglesia que pasará a la historia. Y a una historia interesante, porque si ciertamente ha habido pandemia a lo largo de la historia de la humanidad, nunca ha habido una que paralizó el mundo como esta, que ha paralizado
prácticamente a más de 189 países, la totalidad, a excepción de algunas islas, sobre todo en el Pacífico. Es una iglesia histórica. El Salmo 33, yo voy a utilizar un devocional escrito por Martín Lutero para hacer la introducción. El Salmo 33 es un salmo de gratitud, de agradecimiento. Una de los resultados de la caída del hombre es su falta de gratitud. Nosotros nos cuesta ser personas agradecidas a Dios y a otros, a nuestros padres, muchas veces. Incluso nos cuesta ser agradecidos a nuestros jefes en el trabajo. Pero hay un problema, que ese es un fruto del pecado, de la caída del hombre, la gratitud. Martín Lutero comenta sobre este Salmo 33 y dice: el Salmo 33 es un salmo de gratitud a Dios, de agradecimiento a Dios. Agradecimiento en general por todo, por sus bendiciones, por la ayuda que presta a su pueblo en toda clase de desgracias y por no dejarnos perecer, por habernos guardado, cuidado, por esa perseverancia que Él pone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, perseverar. Recuerden que la perseverancia es una de las características del cristiano, del que ha experimentado el verdadero nacimiento. Perseveramos hasta el fin. Así que este es un salmo de gratitud porque el Señor ha puesto en nosotros esa perseverancia en medio de todo lo que vivimos, con todas nuestras dificultades, luchas, debilidades, temores, pero ahí estamos día a día perseverando en la fe. Dios puede ayudar porque Él hizo todas las cosas y sigue gobernando todas las cosas. ¿Quién gobierna? Yo siempre hago esta pregunta porque esa pregunta tiene unas implicaciones doctrinales y teológicas extraordinarias. ¿Quién gobierna? Cuando en lo personal enfrento una dificultad, sobre todo si es una dificultad con una persona que está en posición de poder, siempre me hago esa pregunta: ¿quién gobierna? Y la respuesta me ayuda a cobrar ánimo. Dios gobierna sobre todos los asuntos de su creación. Dios gobierna aún sobre los hombres poderosos que tienen una autoridad, ya sean gobiernos, reyes, monarcas, príncipes, jueces, magistrados. De hecho, la Escritura dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, ¿quién gobierna? Dios gobierna sobre toda la creación y está por encima incluso de los hombres. Y todo lo sigue gobernando a través de su palabra. Esa es la forma en que Él hace gobernar. Y su palabra no regresa a Él vacía, sino que su palabra hace todo conforme a su voluntad y a sus propósitos. Y uno de esos propósitos siempre es la gloria de su nombre. Entonces debemos venir a la iglesia después de todo lo que hemos vivido con alegría, con gozo. Debe ser la actitud no solamente de este domingo, sino de toda ocasión cuando podemos reunirnos como cuerpo de Cristo, con alegría, con gozo, con preparación, sin improvisaciones, con organización. Pero debe haber ese gozo, debe estar presente el gozo en nuestras vidas. Sí hay tiempos difíciles y sí hay cosas que nos pueden estar afectando. Y muchas veces son cosas serias. Pero tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente, a hablarnos a nosotros mismos inclusive. Y dejar esa actitud de derrota y venir a la iglesia con alegría, con gozo. Así deben venir los santos cuando es la congregación, cuando es el llamado de Dios, cuando es la asamblea. Para Dios no hay nada imposible. La palabra imposible se aplica al ser humano,
Pero para Dios esa palabra pierde todo poder o todo significado, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer todo lo que Él quiere según su voluntad. Dios es siempre, también es de otra cualidad, siempre Dios es bueno y siempre Dios es veraz y Él siempre ayuda. Podemos estar seguros de eso, que siempre Dios ayuda. Le decía a mi esposa, conversando con ella ayer, y a mi yerno, que podemos tener la plena seguridad de que el Señor está con nuestra hija. Y Él está utilizando los instrumentos humanos que Él crea necesarios para cuidar a nuestra hija o cuidar a la hermana Kimberly. Y sus ángeles también están alrededor de ellas. Esa es nuestra seguridad, nuestra confianza. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque Dios es veraz. Su palabra es cierta. Nosotros no necesitamos ver, ni necesitamos escuchar. Nos basta con saber lo que en su palabra Él dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le guardan de todo mal. Para el cristiano, una palabra así, que viene de la palabra de Dios, permítame la redundancia, es suficiente. Él nos ayuda y lo hace con gusto. Él, cuando socorre a sus hijos, lo hace con gusto, con placer, con deseo sincero. Cuando nos socorre, Él no lo hace a regañadientas, sino que lo hace con gusto. Es su deseo socorrernos y ayudarnos y librarnos de los peligros. Él lo ha prometido también, en su palabra Él lo ha prometido. Y en el primer mandamiento de la ley moral de Dios dice: yo seré tu Dios. Él mismo nos dice: yo seré tu Dios. Yo voy a cuidar de ustedes. Yo voy a protegerlos. Yo voy a suplirlo. Lo pondré a salvo, porque yo seré su Dios. Es el primer mandamiento. También tenemos que tener eso presente. Es decir, Él será nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra salvación. Él será para nosotros la vida y todo lo bueno que tiene la vida. Eso es lo que quiere decir Martín Lutero comentando sobre este Salmo 33 y sobre la palabra de Dios. Dios es eso y todo más para nosotros. Así que podemos venir con alegría. De hecho, debemos venir así, con alegría, a la casa del Señor. Dice también que Él hará frente a todo lo que pueda dañarnos. Dios va a estar deteniendo todas aquellas cosas que puedan estar dañándonos o intentar dañarnos. Mire, cuando usted parta de este mundo visible a la eternidad, usted sabrá todas aquellas ocasiones de cuando Dios lo ha librado de cosas que usted ni siquiera tiene idea hoy, en este tiempo. De cuánto mal, cuánto peligro el Señor nos ha guardado y protegido. Allá nos informaremos y quedaremos con alabanza y gratitud al Señor, por cuanto Él nos ha guardado y protegido. Él ha hecho frente a todas aquellas cosas que quieren dañarnos, hermanos, e incluso Dios ha intervenido en nuestras propias vidas cuando hemos querido tomar malas decisiones de asunto de fe, de trabajo, y las cosas se cierran, las puertas se cierran. Y nosotros a veces decimos: ¿pero por qué? ¿Qué pasó con Dios que no me ayudó en esto? Pero en muchas ocasiones esas puertas que se han cerrado es porque Dios nos está cuidando, nos está guardando. Un viaje, un trabajo. Nos lamentamos, pero es el cuidado de Dios con nosotros.
Esto y más es lo que significa Dios como nuestro Padre. Sin embargo, el salmista agradece en este Salmo 33 que vamos a ver ahora y honra en particular la tremenda bendición de Dios de que Él guía y cuida al mundo, a su creación. Él cuida incluso los corazones y pensamientos e intenciones. Él nos cuida de la ira y de la furia de los reyes, de los príncipes, de quienes están en poder. Nos cuida según su voluntad. Y finalmente frustra todas las intenciones que ellos tienen contra la iglesia, contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Dios conoce lo que ellos planean en secreto. Dios conoce lo que sus enemigos, nuestros enemigos, planean en oculto. Dios conoce y frustra esos planes. Lo que intentan hacer en detrimento de nosotros, la iglesia, o de los justos, Él inmediatamente hace a un lado esos planes y lo echa a tierra. No permite que prosperen esos planes. Así que cuando venimos a la iglesia debemos venir con alegría, con gozo, a dar lo mejor de nosotros en este tiempo de adoración y de congregarnos. Debe haber alegría, debe haber consuelo en nuestros corazones. Somos siervos fieles a un Dios que es de gracia y de misericordia con sus hijos. Tenemos que ser fieles frente a la insolencia del mundo. Debemos mostrar fidelidad frente al engaño y a la insolencia del mundo. Debemos ser fieles frente a la arrogancia y el orgullo de los malvados, de los hombres que se rebelan contra Dios y contra su autoridad y quieren imponer su autoridad por encima incluso de la autoridad de Dios. Frente a esos hombres debemos ser fieles a Dios. Ellos serán vencidos. Ellos se encolerizan. Los nobles y los reyes y los hombres en posición de poder se encolerizan cuando Dios frustra sus planes, porque frente a Dios nada pueden hacer. Incluso Dios frustra los planes de los malvados, incluso antes de que ellos puedan empezar a hacer algo. Los frustra, los detiene. Así que, hermanos, no olvidemos esto. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos como pueblo de Dios a la asamblea de los santos, debemos venir con alegría. Es difícil muchas veces porque no sabemos las circunstancias en que estemos los hermanos viviendo, que están pasando. Entonces depende de cada uno de nosotros, de sobreponernos. Los problemas no van a desaparecer si cambiamos esa actitud de derrota. No estamos diciendo que ya inmediatamente desaparecerán los problemas. Pero estaremos diciendo que por muy difícil y grande que sean las pruebas o los problemas, en Dios confiamos. Y esa es nuestra alegría y nuestro gozo. Nuestra confianza en el Señor. En el Señor. El mundo no puede entender ese comportamiento y esa actitud de la iglesia. Así que a este comentario de Martín Lutero, permítame hacer los míos también. La Biblia, la palabra de Dios, decimos los cristianos, es nuestra máxima, única regla de fe en asuntos de conducta y de creencia. La Biblia. Para nosotros no existe ninguna otra autoridad. Esta es única, sola y suficiente. La palabra de Dios.
Y esa es la que moldea nuestra conducta y guía nuestras decisiones. Y es la misma palabra que a través de sus escritos, de cada uno de sus 66 libros, nos exhorta a la gratitud a Dios. Nos exhorta a mostrar que somos el pueblo que ha conquistado y es victorioso. No es el pueblo de la derrota. Nosotros somos el pueblo que levanta la bandera de victoria y de conquista de Cristo sobre los poderes del mundo y sobre la muerte. Si no asumimos esa posición mental, emocional y de conducta y como cuerpo, como congregación, quizás estaremos enviando el mensaje equivocado, que somos un pueblo deprimido, derrotado, confundido y estancado. Eso no honra a Dios. Un pueblo que tiene temor frente a los gigantes, frente a los adversarios que se ponen de pie. Tenemos temor y duda. ¿Será posible que en esta ocasión, en verdad, Dios no pueda socorrernos? La palabra de Dios nos da un imperativo, un mandato. Ser santos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser tardos para airarnos, tenemos que ser justos, debemos ser valientes. Le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que seas valientes. No temas ni desmayes, yo estaré contigo y no quiero que te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Así que este también es un imperativo para todos nosotros, ser valientes. Debemos ser, como ya lo he mencionado, perseverantes, ser constante, perseverante, como una rueda. Debemos ser humildes también. Y debemos ser pacificadores. Y otro imperativo que nos da la Biblia es que debemos ser personas agradecidas con Dios, mostrando alegría, no derrota, no pánico, no miedo, sino confianza. Esos son imperativos que encontramos en las Escrituras para la iglesia y para cada creyente. Así que me he preguntado si como cristianos tenemos motivo para estar alegres. Proverbio capítulo 15, verso 13 dice: el corazón gozoso alegra el rostro, mas el dolor del corazón al espíritu abate. Hicimos una tarea pensando en este texto. Por tanto, la condición es en que se encuentre nuestro corazón, se reflejará en el rostro de cada uno de nosotros. La condición de nuestro corazón se mostrará en nuestro rostro. ¿Cómo estamos? ¿Derrotados? ¿Perplejos? ¿Confundidos? ¿Temerosos? Pues estamos firmes en Cristo. Mateo 6, 16 dice: cuando ayunéis, no pongáis cara de tristeza como hacen los hipócritas que demudan el rostro o desfiguran su rostro para que los hombres vean que están ayunando. Ni siquiera cuando hacemos ese ejercicio espiritual y estamos sintiendo el hambre por el ayuno, el Señor dice que no pongamos ese rostro de lástima como ponían los fariseos cuando ayunaban, que todo el mundo se daba de cuenta: están ayunando los fariseos. La Biblia habla mucho acerca del semblante del cristiano.
Y esto también es doctrina, no solamente hablando de perseverancia, de la sola escritura. Hay doctrinas que están en todo el contexto de la Biblia y que son importantes. El semblante del rostro del cristiano es importante para el testimonio de la iglesia. Génesis 20, 29, 17 dice: y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Recuerdan la historia? Génesis 39, verso 6 dice: y dejó todo lo que tenía en las manos de José. Ni con él sabía de nada más que del pan que comía, hablando de Potifar. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Salmo 43, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Él es la salud de mi semblante y Él es mi Dios. Eclesiastés capítulo 8, verso 1 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro, y la terquedad de su semblante se mudará. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay este imperativo. Por ejemplo, vamos a citar dos, porque hay muchísimo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8, dice: afligido en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Y ahí mismo en el verso 9 dice: perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esa es el imperativo de la iglesia, del Señor para la iglesia y para cada uno de nosotros. Ahora, en cuanto al mismo Salmo 33, vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a leer del verso 1 al 11. Canten al Señor, verso 1, con alegría ustedes los justos. Estoy utilizando esta versión de Lutero, recuerden, y de la Biblia viviente. Pero ahí en su Biblia, pues, posiblemente cambien solamente algunas palabras, pero el significado es el mismo. Canten al Señor con alegría ustedes los justos. Hay un imperativo. ¿Saben a quién se está refiriendo este salmo? A la iglesia. A cada uno de los que estamos aquí. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor a son de arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Tenemos que demostrar esa alegría en nuestra adoración al Señor. Cántenle en una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho y llena está la tierra de su amor. Y ese amor se tiene que reflejar en la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Cristo. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca la estrella. La creación, todo lo que vemos, el universo, la tierra, la humanidad, las culturas, las sociedades, todo es creación y obra de Dios.
no es el resultado de la evolución de los eones inquietantes que gravitaban en un cosmos y luego de varios choques cósmicos surgió un organismo y luego de millones de años ese organismo fue evolucionando. La teoría de la lotería de la evolución no fue así. No fue así. William Orber y Meyer Minkoff escribieron en 1946 un libro que hasta el día de hoy se utiliza todavía mucho para los que estudian sociología, y se llama así mismo el título del libro, Sociología. Y su campo de investigación dice que toda la creación, incluso las culturas, surgieron por ese juego o esa lotería de eones cósmicos. Pero la Biblia dice que todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y todo sigue siendo sustentado por el poder de la palabra de Dios. Dice el verso 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. El poder de Dios. ¿Cómo no venir con la actitud correcta de alegría y de gozo y de alabanza a este ser creador? Y ese ser tan extraordinario se declara y dice que Él es nuestro Padre. El que llama las cosas que no son como si fuesen, que tiene todo ese poder, se declara Padre de nosotros, de usted, hermano y hermana. Así que el testimonio que debemos mostrar cuando nos reunimos como iglesia es gratitud, alegría y alabanza. Hermano, con eso no desaparecen los problemas, Pero con esto afirmamos que sobre nuestros problemas hay alguien que tiene el poder de cambiar todas las circunstancias según su voluntad y su gloria. Y lo importante es que nos ama y nos cuida. Dice el verso 8, tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo. Este es un mandato también, este es un imperativo. El mundo no lo hace, pero la iglesia lo hace. El pueblo de Dios lo cumple con este mandato. Porque Él habló y fueron creados y dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones y desbarata los designios de los pueblos. Mucha conspiración se escucha. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, decía que cuidado que llamamos conspiración a todo lo que se escucha en la calle. Conspiración por aquí, conspiración por allá. Y muchas veces nuestro enfoque está más en esos rumores, en esas murmuraciones de conspiraciones. Y perdemos nuestro enfoque en la palabra de Dios. Y quedamos también nosotros afectados, derrotados, confundidos, desanimados. Y en vez de mostrar un pueblo de esperanza, mostramos una comunidad de la desesperanza. En caso de que alguno de esos rumores sean ciertos, recuerden lo que el mismo Salmo está diciendo. Dios está por encima de esas conspiraciones si las hay. Y no prosperarán. Una de las ironías con que Dios trata al mundo caído y al hombre pecador es que Dios lo deja. Que haga todo, que se levante, que levante los puños hacia el cielo. Para después Dios derribarlo y destruirlo y mostrar que Él es Dios poderoso, absoluto,
Y este verso 12, que muchas veces lo hemos mencionado aquí, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió por su heredad. ¿Sabe de quién está hablando este verso? De la iglesia y de las naciones que pongan a Dios por delante. Dichosa la nación, dichoso la cultura que tenga a Dios como su Señor. Dichosa la familia que tenga a Dios como su Señor. Dice el verso 13, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. El Señor observa desde el cielo y ve el comportamiento de las naciones, de las culturas y los pueblos. Pero también el Señor ve el comportamiento de su iglesia y de sus hijos. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Según las Naciones Unidas, hay más de 7.800 millones de seres humanos caminando por este planeta hoy. Para el año 2030, en la famosa agenda del 2030, Naciones Unidas también calcula que habrá más de 11.400 millones de habitantes caminando la Tierra. Imagínense, casi llegando al doble de lo que hay hoy. Y para el año 2100, calculan que habrá por alrededor de 18.000 habitantes, 18.000 millones de habitantes caminando la Tierra. Ian Stewart, un geólogo que trabaja para las Naciones Unidas, dice que en el 2030 el 40% de la población de la Tierra no tendrá agua dulce para el consumo humano. Y eso puede hacer que las naciones entren en pánicos. Pero la iglesia y el pueblo de Dios está firme, seguro y anclado en la roca de la eternidad. El mismo que hizo brotar de la roca agua para calmar la sed de más de 2 millones de judíos cuando salieron de Egipto, es el mismo que existe hoy y tiene el poder de hacer salir agua. Ahora, este geólogo que he mencionado no está tomando en cuenta algunas variables que son importantes. Y es que todo lo que envuelve nuestro planeta es agua. Nosotros ponemos esos dos deshumidificadores a que absuelvan toda la humedad que hay en la madera del piano y hay que botarla 2 veces al día. Así que está en tela de duda ese juicio de ese geólogo. El exceso es el veneno del alma, hermano. Cuando el hombre se hace sabio en su propia opinión, el exceso es el veneno del alma del hombre mismo. Dice el verso 15, Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce el fondo de todas las acciones. Conoce lo que hay en el corazón y las intenciones del corazón de los hombres. No podemos esconder eso delante del Señor. No podemos. No se salva el rey con muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Y el apóstol Pablo nos da esa máxima también en 2 Corintios. Porque cuanto más débil soy, más fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad, escribe el apóstol Pablo. Así que mientras más frágil el mundo ve a la iglesia, y mientras el mundo
piense que arrincona a la iglesia. Y cuando los enemigos de usted, hermano, sus adversarios, piensan que lo tienen derribado, mientras más débil es usted, más fuerte es, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces, cuando usted piensa en eso, lo que usted le urge es alabar a Dios. Porque mientras más débil es usted, realmente es más fuerte. Porque la potencia de Dios se manifiesta en tu vida a tu favor. Se tiene que creerlo. Nosotros no ponemos la esperanza en los caballos, en la fuerza de las bestias, ni en la multitud de los hombres. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Y hay un capitán que pelea por nosotros y su nombre es Jesucristo. Nunca ha perdido una sola oveja. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre lo mantiene con vida. Y nosotros hemos experimentado todo eso en estos meses y lo estamos experimentando aún hoy. La mano de Dios no se ha detenido para suplir nuestras necesidades. Quizás no hemos tenido abundancia, pero nunca nos ha faltado el alimento del día, el cuidado de Dios y su protección. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y Él es también nuestro escudo. Y los dardos del maligno no nos alcanzan porque el Señor es nuestro escudo. En Él, en Dios, se regocija nuestro corazón. En Dios. Se regocija nuestro corazón cuando nos detenemos a considerar todos los hechos que Dios hace en nuestras vidas. Nuestro corazón se regocija. Nos llenamos de alegría. Confirmamos nuevamente que no estamos solos. El Señor pelea por nosotros. El Señor nos cuida, nos protege. Él pone una nube durante el día para que el sol no nos calcine. Y en la noche manda su estrella que esté delante de nosotros para que no andemos en oscuridad. Y cuando finalmente vamos a partir de esta vida, el Señor envía a sus ángeles para que nos escolten. Porque Él ha prometido que estará siempre con nosotros y que nunca nos dejará. Así que todo eso debe producir alabanza a Dios y gratitud a Dios. Si usted no se siente así, hermano, es posiblemente porque usted está usando y peleando con sus fuerzas. Y cuando usted pelea con sus fuerzas, usted se agota, se llena de ansiedad, se frustra y entra en desesperación. Porque es con sus fuerzas que usted está peleando. Y usted no permite que Dios honre y glorifique su nombre porque usted está usando sus fuerzas y no permite que Dios muestre su mano de poder en su favor. Y termina este Salmo 22, verso 22 del Salmo 33, que tu gran amor, Señor, nos acompañe de tal manera que esperemos siempre en ti. Nosotros esperamos en el Señor nuestra victoria. Nuestra fuerza viene de Él y nuestro pan viene de Él.
Así que esta reflexión, después de 31 domingos de que no nos reuníamos en la casa del Señor, de 214 días aproximadamente, lo he contado yo, pueden ser más o pueden ser menos, eso depende de que yo haya tomado me haya equivocado uno que otro día, pero aproximadamente 214 días. Yo estoy partiendo desde el 25 de marzo, 31 domingos. No podemos estar derrotados o confundidos. Hermano, ha habido santos del Señor que han partido, es cierto. Y he estado haciéndome esa pregunta durante semanas. ¿Han partido algunos hijos del Señor? Pensemos que ciertamente fue por el virus del COVID-19. Pero he pensado, ¿cuántas batallas no hemos leído del Antiguo Testamento? Del pueblo de Israel contra los amonitas o los moabitas, cuando se derrumbaron los muros de Jericó. ¿No murió un solo judío? Posiblemente sí. Sabemos que la victoria fue del pueblo del Señor, pero no hubo ni una baja. Salieron 60,000 al campo de batalla. Cuando Judá se enfrentó al rey de Asiria, Senaquerí, no hubo un solo soldado hebreo que ni siquiera se rasguñó, se partió una uña. Está difícil pensar eso. Creo que lo que la Escritura nos está diciendo es que aunque haya algunas bajas que el Señor permita por su voluntad, la victoria es de Él y de su pueblo. Ahora, en esta versión, el verso 22 dice que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Esperamos en el Señor. En Él confiamos, en Él esperamos. Él es nuestro protector y Él es el que nos provee y Él es el que nos cuida. El ángel de Jehová está con nosotros siempre, no se aparta de nosotros. Y Dios nos conoce, a cada uno de nosotros nos conoce. Somos sus hijos, su especial tesoro. Afuera el mundo ruge y amenaza, pero no pueden hacer más nada que eso. Y nosotros, con cada amenaza que el mundo hace, nosotros nos fortalecemos. Y estamos a la espera, porque vamos a ver, ciertamente vamos a ver la mano de Dios derribando a todos sus enemigos y a su adversario y poniendo a salvo a su iglesia. Eso va a suceder. Y no soy profeta, solamente tengo que ver la historia de los 66 libros de la Biblia y hacerme la pregunta si habrá alguien, algún poder que pueda levantarse contra Dios y hacerlo retroceder, aunque sea un paso. La respuesta: jamás, imposible. Eso no solamente es un imposible teológico, es un imposible filosófico y es un imposible oncológico también. No hay forma posible de que alguien haga retroceder a Dios un paso. Por eso que las Escrituras, utilizando una figura, nos dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. Y una de las características que tiene esta criatura es que no sabe, en su genética, no sabe dar un paso hacia atrás. Siempre va hacia adelante. Y delante de la iglesia va el Señor, y la iglesia sigue al Señor, no se distrae, sigue al Señor. Y cuando venimos a la casa del Señor, venimos con alegría, con gozo, porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza.
y nuestra victoria es Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga ricamente, hermano, y bienvenido este domingo a la casa del Señor. Después de 31 domingos, el Señor le bendiga ricamente.